Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en las redes sociales, un tema que, como siempre, os traemos en exclusiva para que no os perdáis ningún detalle. Si os gusta estar al día de todo lo que ocurre con vuestros famosos favoritos, y sobre todo, si sois seguidores de las intrigas y las polémicas que rodean al carismático Can Yaman, este vídeo es para vosotros. Preparaos porque vamos a desgranar la última polémica que ha envuelto al actor turco tras un incidente con la también actriz Selen Soyder. Y antes de empezar, como siempre, si todavía no lo habéis hecho, os animo de corazón a que le deis a ese botoncito rojo de suscribirse y activéis la campanita para que no os perdáis ni una sola de nuestras novedades. Vuestra suscripción es lo que nos ayuda a seguir creando contenido para vosotros. Pues bien, vamos a empezar por el principio. Can Yaman, ese nombre que evoca pasiones y que genera tanto admiración como controversia. Conocido por sus papeles en series de gran éxito internacional, este actor turco se ha convertido en un fenómeno mediático allá donde va. Pero no solo por su talento interpretativo o por su imponente físico, sino también por su vida privada, que a menudo salta a la palestra de forma inesperada. Y es que, para bien o para mal, Can Yaman no deja indiferente a nadie. Últimamente el torbellino de noticias sobre él ha sido constante, desde sus proyectos profesionales hasta sus relaciones personales. Pero esta vez el foco se centra en un incidente concreto que ha puesto, una vez más, a Can Yaman en el ojo del huracán. El incidente en cuestión tuvo como protagonista a Selen Soyder, otra reconocida actriz turca, con quien Yaman aparentemente tuvo un altercado. Las versiones de lo sucedido son variadas, como suele ocurrir en estos casos, y las redes sociales, como era de esperar, han explotado con especulaciones y teorías. Pero intentemos poner un poco de orden y analizar lo que sabemos, o al menos, lo que se ha filtrado hasta ahora. Según los informes que han circulado, y que han sido recogidos por varios medios de comunicación turcos e internacionales, el incidente habría ocurrido durante un evento o un rodaje, aunque los detalles exactos varían. Algunas fuentes apuntan a una discusión acalorada, mientras que otras sugieren un comportamiento más allá de un simple desacuerdo verbal. Lo cierto es que tras este suceso, la polémica no tardó en estallar. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans de ambos actores defendían sus posturas, y donde los detractores de Can Yaman encontraban un nuevo motivo para criticarlo. No es la primera vez que Yaman se ve envuelto en situaciones polémicas, y esto ha hecho que muchos vean este incidente como una confirmación de un patrón de comportamiento. Recordad, por ejemplo, las controversias que surgieron durante sus visitas a Italia, o las especulaciones sobre su carácter en los sets de rodaje. Cada pequeño detalle, cada declaración, cada gesto, se magnifica cuando se trata de una figura tan mediática como él. Selen Soyder, por su parte, no ha sido ajena a este revuelo. Aunque su participación en este incidente parece ser la de ser la supuesta otra parte involucrada, su nombre también ha estado en boca de todos. Es importante recordar que Soyder es una actriz con una trayectoria sólida y respetada, y la sombra de esta polémica, por muy injusta que pueda ser, también puede afectar a su imagen. Las redes sociales, ese espejo de la opinión pública, han estado divididas entre quienes apoyan a Selen y quienes, fielmente, defienden a Can. Ahora, ¿qué es lo que hace que este tipo de incidentes con Can Yaman generen tanta atención? Creo que hay varios factores. Por un lado, su enorme popularidad. Ha conquistado a millones de fans en todo el mundo con su carisma y su talento. Esa devoción de sus seguidores hace que cualquier noticia sobre él, sea buena o mala, se propague como la pólvora. Por otro lado, está el misterio que a menudo rodea su vida personal. A pesar de estar constantemente bajo los focos, Can Yaman es una persona que en ciertos aspectos, guarda celosamente su intimidad, lo que a su vez genera más curiosidad. Y por supuesto, no podemos obviar el componente de morbo. El público a veces se siente atraído por las controversias, por las historias de conflictos y desavenencias. Es una parte de la naturaleza humana, supongo. Analicemos un poco más a fondo las posibles implicaciones de esta polémica. En primer lugar, podría afectar a su imagen pública. Aunque sus fans más acérrimos seguirán apoyándolo incondicionalmente, este tipo de incidentes pueden generar dudas en un público más general o en aquellos que no lo conocen tan de cerca. Las marcas que lo patrocinan, los productores que piensan en él para sus proyectos, todos analizan la imagen que proyecta un actor. Una imagen de persona conflictiva o difícil puede ser perjudicial para su carrera.
Además, la forma en que se gestionan estas polémicas es crucial. Si Can Yaman o su equipo deciden pronunciarse al respecto, la manera en que lo hagan será determinante. Unas declaraciones acertadas pueden calmar las aguas, mientras que unas palabras desafortunadas podrían avivar aún más el fuego. Y si optan por el silencio, eso también puede ser interpretado de muchas maneras, desde que no hay nada que decir hasta que hay mucho que ocultar. En el mundo de la comunicación digital de hoy en día, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Otra cuestión interesante es cómo este tipo de eventos se integran en la narrativa mediática. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, buscan constantemente historias que enganchen a su audiencia. Las polémicas de celebridades son un filón inagotable. Se analizan los detalles, se buscan testimonios, se especula sobre las causas y las consecuencias. Y en este caso, la figura de Can Yaman, con su historial y su carisma, es un imán para la atención. Podríamos también reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la amplificación de estas polémicas. Lo que en un principio podría ser un incidente aislado, en el universo digital se convierte en un fenómeno viral. Los rumores se mezclan con las opiniones, los hechos con las interpretaciones, y la verdad puede volverse muy difícil de discernir. Los hashtags relacionados con el incidente inundan las plataformas, y cada comentario, cada me gusta, cada compartir contribuye a mantener viva la llama de la controversia. Es importante ser conscientes de que detrás de cada titular, de cada rumor, hay personas. Can Yaman, Selen Soider y todos los involucrados en esta historia, son individuos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias experiencias. Si bien es natural que como espectadores y seguidores del mundo del espectáculo estemos interesados en sus vidas, también debemos recordar la importancia del respeto y de evitar caer en juicios sumarios o en linchamientos mediáticos. Centrándonos de nuevo en Can Yaman, este incidente se suma a una lista de situaciones que lo han mantenido en el centro de la atención mediática. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, y como ocurre con muchas estrellas, la fama conlleva una presión constante y un escrutinio implacable. No es fácil mantener una imagen impecable cuando cada uno de tus pasos es analizado con lupa. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo afectará esta polémica a la carrera de Can Yaman? ¿Se recuperará rápidamente su imagen pública, o dejará una marca más duradera? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier movimiento que pueda arrojar más luz sobre este asunto. Hemos visto cómo la vida de las celebridades puede ser un constante ir y venir de elogios y críticas, de éxitos y fracasos, de momentos de gloria y de polémicas inesperadas. Y en el caso de Can Yaman, parece que el equilibrio entre el éxito profesional y las controversias personales es algo con lo que tiene que lidiar de forma habitual. Su carisma, su talento, su físico son innegables, pero también lo es su capacidad para generar debate. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. Si bien la curiosidad es natural, también debemos ser responsables con la información que consumimos y compartimos. Los rumores pueden ser dañinos, y es importante basarnos en hechos contrastados siempre que sea posible. Así que, queridos espectadores, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre esta nueva polémica que rodea a Can Yaman tras su incidente con Selen Soider. Hemos analizado las posibles causas, las repercusiones y el contexto mediático en el que se desarrolla. Como siempre, os invitamos a formar vuestra propia opinión, pero siempre desde el respeto y la reflexión. En resumen, hemos repasado la última controversia que ha salpicado al actor turco Can Yaman, centrada en un incidente con la actriz Selen Soider. Hemos explorado cómo este tipo de sucesos, sumados a su ya de por sí alta exposición mediática, generan un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hemos reflexionado sobre los factores que hacen que Can Yaman sea un imán para las polémicas, y sobre las posibles consecuencias para su carrera y su imagen pública. Y por supuesto, hemos subrayado la importancia de abordar estas noticias con una dosis de cautela y respeto. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a nosotros. Os agradezco enormemente vuestro tiempo y vuestra fidelidad. Ahora me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que esta polémica afectará a Can Yaman a largo plazo? ¿Tenéis alguna teoría sobre lo que realmente pudo haber sucedido? Dejadnos vuestros comentarios abajo, que nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros.
Y si os ha gustado este vídeo, hoy queréis ver más contenido como este, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad y más intrigas del mundo del espectáculo. Hasta pronto.